Fin del sueño para Belgrano. El conjunto de Zelensky cayó 2-1 ante Argentinos. Y bueno, la verdad que es un resultado que duele, que lastima, porque te quedaste muy cerca de disputar una final. Habrá reproches, habrá reconocimiento, imagino, pero da la sensación en el ambiente y en el aire, y si analizamos el partido, que Argentinos es un justo finalista. Por momentos, sobre todo el segundo tiempo, lo superó ampliamente a Belgrano y de esta manera el equipo de Zelensky quedó a las puertas de disputar por primera vez la final de la Copa Argentina. Dicho esto, bueno, metiéndonos más en lo futbolístico, como dije recién, habrá reproche, habrá reconocimiento, será cuestión del post partido, pero la realidad es que sobre todo el segundo tiempo Belgrano fue totalmente superado y esto es algo de lo que quiero hablar porque eh, sentí que actitudinalmente el segundo tiempo cayó mucho el equipo, pero cayó mucho, porque una cosa es jugar bien, jugar lindo, eh, jugar comprometido, y vos podés jugar mal, pero teniendo actitud, bueno, yo sentí que hubo un bajón anímico y actitudinal muy importante en el segundo tiempo, sobre todo. Y hoy Belgrano enfrentaba a un equipo, para mí, de los que más lindos juegan, pero sobre todo los que mejor juegan. No es lo mismo jugar lindo que jugar bien. Y no quiero que se confunda el concepto, porque jugar bien al fútbol no necesariamente es jugar lindo. Eh, Riestra, por ejemplo, por dar un ejemplo, es un equipo que juega bien al fútbol, pero no juega lindo. No, es horrible como juega, por lo menos para mí. Bueno, acá se dio particularmente una combinación de un equipo que juega bien al fútbol y que juega lindo. Eh, y hoy Verano le tocó lidiar precisamente contra un equipo con la superioridad de argentinos en cuanto al juego, en cuanto al dominio territorial, el segundo tiempo sobre todo, porque el primero fue un poco más parejo, pero lo que sí noté en el primero fue, más allá del cambio de actitud entre el primero y el segundo tiempo, el primero parecía el mismo Verano que veníamos viendo, este equipo comprometido, que yendo al piso, yendo a trabajar con la cabeza, con actitud, eh, dominando por momentos dominando el partido, y más allá de las actuaciones individuales que para mi gusto fueron flojas, se encontró contra un rival que al principio no le salían las cosas, y todo eso bueno que hiciste en el primer tiempo, que te fuiste ganando con un pedazo de goles de Chinos en la Rayan, que dicho sea de paso, por momentos fue el más 10 más allá de ese buen primer tiempo de Belgrano. Pues yo pienso que fue parejo, sobre todo antes del gol y después del gol, sí se adelantó un poco más Argentinos en campo rival, y es algo que Zelensky nunca supo leer o nunca supo contrarrestar. Porque la realidad es que, si bien Belgrano ganaba, justificaba por momentos la ventaja, pero cuando lo atacaban y te dejaba cierta duda. Un poco porque hoy, particularmente, tuvo medio inconexa la defensa de Verón, y también porque por el poderío que te mete 5 o 6 tipos dentro del área, y encima un argentino que quiere llegar tocando, y bueno, y esto fue la clara muestra de lo que fue el segundo tiempo. Eh, Yendo un poco más al análisis del fútbol táctico, un Belgrano que salió con el equipo de Gala, no tocó mucho, un argentino que sí cambió para jugar contra Belgrano, porque puso línea 5 esquemas espejos prácticamente en los equipos. Y claro, y un Belgrano que tenían por ahí más aceitada esta formación, por momentos en el primer tiempo lo superó, porque le encontraba los espacios, porque el chino se la rayan, eh, infiltrándose en algunos momentos por la defensa, con el apoyo de Metil, estoy hablando de los primeros 15, 20 minutos, eh, alguna que otra trepada de Compañucci, claro, y ahí se desmoronó después de ese primer gol, porque Verón, Argentina empezó a encontrar los espacios. Y claro, cuando Argentino encuentra los espacios, es muy difícil que puedas hacer algo, ¿no? Porque más allá de la línea 5, que te metas atrás,
justamente lo que Verón hizo en el segundo tiempo, y no tenés por ahí otra alternativa. Verón encontró los espacios y fue ya en el primer tiempo, en el segundo tiempo mucho más. Eh, pero claro, cuando le dejas espacio, justamente cuando estos rivales te matan. Y digo, estos rivales que se juegan bien el fútbol, que te mueven bien la pelota de un lado para el otro, equipos pacientes, equipos técnicos en cuanto a la distribución de la pelota y demás. Un Fattori impecable, que para mí fue la gran figura junto con López Muñoz. Y Vera nos iba un primer tiempo que tenía que corregir algunas cosas, pero con la ventaja del resultado. Al inicio del segundo tiempo cambia el esquema con el mismo equipo, cambia el esquema. Y eso ya llamó mucho la atención y que le dio todas las libertades a argentinos. Empezó a encontrar espacios y suena hasta contradictorio, pero digo, un Belgrano que se tiró muy atrás en el segundo tiempo, muy atrás los primeros, creo que 15, 20 minutos, incluso hasta el gol y después del gol, un dominio total. Se tiró atrás, pero encontré espacio por todos lados, porque el lado derecho, el sector de Compañucci, lo pasaron como al M caído todo el partido. Yo creo que los laterales fueron de los más flojos. Entraron por derecha, entraron por izquierda, sobre todo en el segundo tiempo por el lado de Compañucci se cansaron de entrar por ese lado. Un Compañucci que ya estaba amonestado el primer tiempo, una amarilla completamente innecesaria de caliente, al vicio, porque Belgrano estaba ganando cuando Compañucci se sacar esa amarilla. Y claramente lo condicionó, porque no podía marcar, le hacían el 2-1 constante. Un chino que no tiene ese oficio para marcar, un Ubita también, un Metili que se preocupó más por defender su zona que por ayudar por defender su área, su zona, en la zona de tránsito del medio campo, que por ir a relevar. Y claro, le hacen constantemente el 2-1, el 2-1, el 2-1. Era cuestión de tiempo hasta que llegara el gol de Argentinos. El gol es completamente justificado. El gol de Argentinos, un Belgrano que ya no pasaba mitad de cancha, pero esto quería llegar más allá de lo futbolístico, y que esto que no pase mitad de cancha, hubo un bajón anímico desde lo actitudinal realmente preocupante para Verano, y esto es algo que puede llegar a perjudicar en el futuro para que no le pueden pasar estas cosas de vuelta, porque no es la primera vez que le pasa, no es la primera vez que le pasa. Antes lo sabía contrarrestar o te dabas el lujo porque realmente lo tratabas de corregir, justamente era una instancia, un partido que no te podía pasar eso. Y sentí que a Verano le pasó, o sea, que le pasó en los anteriores partidos, pero en este partido, instancia crucial, me parece que no. Hubo eh, ciertos momentos del segundo tiempo que más allá que el rival te supere, por ahí esperabas otra cosa. Y bueno, y eso pasó. Y el segundo gol, y acá quiero hacer un parate, un asterisco. A ver, yo creo que es penal, pero la realidad es que si cobras ese penal tenés que cobrar varios. En Copa Argentina no hay VAR. Me pareció muy verde, muy inocente lo del Jero Heredia, pobre, porque encima entró mal el chico de Belgrano. Eh, a mí me parece que se agarran los dos. Claramente Lescano exagera y tiene que hacerlo porque también el fútbol es para vivos y tuvo esa viveza de exagerar la caída. No digo que a Belgrano lo acostaron, lo perjudicaron, pero la realidad es que si cobras ese penal tenés que cobrar todo. La realidad es que hay 40 garrones por PK. En cada pelota parada hay 40 garrones. Y la realidad es que esos penales no se suelen cobrar. Fue muy evidente porque estaba al frente del árbitro y sí, un poco de verde y un poco también de, si se quiere, de mala suerte de que a Falcón Pérez justo cobra ese penal, cuando la realidad es que se cobran siempre esos penales. No, no se cobran esos penales y esos garrones existen siempre. Sacando eso, el segundo gol lo terminó de liquidar en un Belgrano que no mostró ninguna respuesta desde lo futbolístico en ese segundo tiempo, que fue ampliamente superado, y eso es lo que termina de preocupar, porque insisto, más allá que el rival te supere, la imagen
entre lo actitudinal y la enjundia del primer tiempo y el segundo tiempo fue notoria. Y eso creo que es lo que se puede reprochar de Grano. Ahora, ¿qué se le puede reconocer en charlas de café y demás? Hinchas que estarán volviendo a su casa ahora desde Rosario. El reconocimiento de haber llegado a esta instancia superando absolutamente todos los rivales y haber mostrado buen fútbol. Uno me dirá, ¿de qué servirá eso? Como consuelo, y sí, como consuelo, pero también como una, a ver, ¿cómo decirlo? Como un puntapié o una base para seguir, es como una semilla que la tenés que ir regando, partido a partido, año a año, porque esto te deja o sentás base de que se puede llegar a la semifinal, final de la Copa Argentina, jugando bien el fútbol, porque realmente la imagen que me deja el verano por Copa Argentina es el verano que yo quiero ver, que quieren ver todos, que los periodistas, los hinchas, todos, porque superó a Argentino ampliamente, porque le pegó un paseo a Newells. Eh, Insisto, ¿de qué servirá eso? Y en este momento poco, en este momento realmente poco esto. Pero si llegas un poco si te pones a escarbar un poco más abajo, decir, bueno, tenemos con qué. Y eso yo creo que es el reconocimiento que se le puede hacer, que tenían con qué. Insisto, nada de lo que diga va a servir como consuelo, pero realmente muy digno lo de verano en esta Copa Argentina. Yo creo que hoy ganó el mejor, que fue Argentinos, pero eh, justamente reconocer cuando el rival te superó un poco por decisión tuya y también porque el rival te superó. Un Argentinos que yo creo que tiene con qué para ser campeón de la Copa Argentina. A ver, en cuanto al uno por uno, Cardoso por momentos fue de lo mejorcito, lo más seguro. Muy flojo el partido de Compañucci. Se hizo amonestar al vicio, y encima se autocondicionó para lo que quedó el partido, porque el segundo tiempo realmente no paró nadie. Morales también tuvo muchas dudas. Lisandro López lo mejor de la defensa, sobre todo en ese segundo tiempo, que Verano realmente fue malo. Lisandro López otra vez sacando la cara por el equipo. Maldonado no mucho más, muy flojo lo de Sporle. Yo creo que era momento para que entre Rica. No había que tocar mucho en el 11 inicial, no había que tocar mucho. Ahora, para los próximos 3 partidos que quedan, volverle a darle la oportunidad a Rica, que lo venía haciendo bien hasta que se lesionó. Le costó muchísimo el partido a Sarabia, muchísimo, muchísimo. Y gran parte de que Argentino haya tenido los 1001 espacios es por el momento porque Sarabia no frenaba a nadie. Y después cuando entra Longo también fue lo mismo. Metili también, insisto, yo creo que fue de mayor a menor, pero le costó también demasiado. Eh, el chino fue el más 10 por momentos, sobre todo en ese primer tiempo, donde era un partido más parejo y Verano estaba mejor parado en cancha, pero en cuanto a la creación de juego, estaba solo. Porque si bien el primer tiempo, yo pienso que Verano fue mejor, el partido era malo, porque hubo muy pocas situaciones de gol. Y el gol del chino se le rayan, llega en un momento que no estaba pasando absolutamente nada, terrible, terrible golazo del chino se la rayan para darle un poco de ilusión a ese Belgrano, en un partido que pasaba poco. Entonces yo creo que parte del primer tiempo de Belgrano se dio también porque Argentinos, hasta el gol del Pirata no pudo encontrar esos espacios. Casualmente lo encontró después del primer gol. Eh, pero fue un primer tiempo malo. Un primer tiempo malo que no hubo mucha situación de gol y no hubo mucha generación. Y eso también es porque el chino se la rayan. No tuvo un buen partido, más allá de que por momentos él se ponía el hombro la creación de juego. Le faltó un socio, porque Ubita no me gustó el partido que tuvo, Jara tampoco. Y cierro eh, justamente con los cambios. Inentendible los cambios rusos.
No le encontró nunca la vuelta al partido. Sé que, se lo, que por ahí es difícil pegarle a alguien como Zielinski. Hoy Verón no lo pierde por él, siento. Eh, o en realidad sí tiene mucha responsabilidad, pero también tiene mucha responsabilidad de los jugadores. Y es difícil caerle. Ahora, totalmente perdido los cambios de Zielinski. Totalmente perdido, lo noté. Eh, porque los cambios fueron uno más inentendible que el otro. Sacar a Metili tan rápido para meter al hongo, meter un doble 5 de marca, que si bien no era mala idea porque se estaban comiendo el medio campo, me parece que no era el hombre a sacar. Creo que era Longo por Sarabia y no juntos. Sacó a Jara muy rápido, más allá de que, a ver, si vas a sacar a tu goleador para poner a Pacerini, para eso déjalo a Jara, porque Pacerini, sabes que va a ser uno menos. Eh, la realidad es esa, no, nada, eh, no te cambió ni en 15, 10, 20 partidos Pacerini, ni menos te lo va a cambiar en una semifinal de Copa Argentina. También el partido bueno, Reina entró poco, Heredia entró muy mal y hizo una mala noticia por el chico porque por ahí no venía teniendo tantas oportunidades eh, y cuando le llega la oportunidad la desaprovecha, autor del penal y demás. Bueno, no quería terminar el video justamente sin decir eso, de la responsabilidad de Zielinski y los cambios uno más inentendible que el otro. Un técnico que nunca le encontró la vuelta al segundo tiempo, sobre todo. Sobre todo en el segundo tiempo que te subieron por todos lados, eh, sentí como que se le quemaron los papeles a Zielinski. Insisto, es difícil caerle, sobre todo por el emblema, por el símbolo que significa en Belgrano, pero pero bueno, yo creo que tiene responsabilidad y también claramente en el cambio radical de un tiempo a otro, desde de lo actitudinal, no tanto de lo futbolístico, porque si bien jugaba mejor Belgrano en ese primer tiempo, no había hecho eh, los méritos, si se quiere, a ver, no era mejor en cuanto al fútbol, sí en cuanto a esa actitud, sí estaba un poco mejor parado en cancha, pero futbolísticamente no sentí que Belgrano lo haya superado en ese primer tiempo que fue malo, sí que era un poquito mejor. Era un poquito mejor en un primer tiempo que, insisto, era malo. Fin de la delusión para Belgrano. Y bueno, eh, difícil levantarse de esto, sobre todo cuando ya no te quedan objetivos para cumplir. Pero bueno, le quedan los últimos 3 partidos, tratar de meterse entre los primeros 8, porque cuando digo los objetivos para cumplir me refiero al objetivo principal, si se quiere, o el gran sueño de todos, que era el de la Copa Argentina. Pero bueno, le quedan los 3 partidos y me da la sensación que Verón está obligado a pasar entre los primeros 8, sobre todo por el año que tuvo. Eh, no lo podrá coronar, si se quiere, con la final de Copa Argentina, pero lo que sí puede es meterse entre los primeros 8 y tratar justamente de meter unos octavos, cuartos, y que le quede el último objetivo por cumplir. Insisto, sé que va a ser duro levantarse, pero el objetivo no tienen que correrse el foco del objetivo de meterse entre los primeros 8. No mucho más. Nos estamos viendo. Chau, chau.